Los pobres, no. Los pobres son una plaga, una peste, una epidemia, yo qué sé cómo pararlos, erradicarlos y que palmen de una vez. Inventar la receta para que todo desaparezca, porque ya nos quita el sueño definir la situación. Ustedes no saben nada, si se acaba, ¿quién labora para mí? Piensen un poco, no se agiles, de que vamos a vivir. Los que son ordinarios, tómenlo como un mal necesario. Excluidos, sin un peso, los tenemos bajo control. Se arregla más, el mundo ya es así. Y no va a cambiar, será siempre igual. Y ya ni los sueños, ya nadie más te escuchará. Vas a quedarte muy solo. ¿Yo? Sí, No, usted, si yo Raúl tengo Mendoza, plata, usted. tengo plata para repartir, para regalar. Billetes, sí, tengo unos billetitos en blanco. Los pobres, no. Los pobres son una plaga, una peste, una epidemia, yo qué sé cómo pararlos, erradicarlos y que palmen de una vez. Inventar la receta para que todo desaparezca, porque ya nos quita el sueño definir la situación. Ustedes no saben nada, si se acaba, ¿quién labora para mí? Piensen un poco, no se agiles, de que vamos a vivir. Los que son ordinarios, tómenlo como un mal necesario. Excluidos, sin un peso, los tenemos bajo control. Descubrirás que con nosotros será mejor. Esa mañana te despertarás. Y descubrirás que sin nosotros será peor. Esto no se arregla más, el mundo ya es así. Y no va a cambiar, será siempre igual. Y ya ni los sueños, ya nadie más te escuchará. Vas a quedarte muy solo. ¿Yo? Sí, No, usted, si yo Raúl tengo Mendoza, plata, usted. tengo plata para repartir, para regalar. Billetes, sí, tengo unos billetitos en blanco ahí. No, los pobres, no. Los pobres son una plaga, una peste, una epidemia, yo qué sé cómo pararlos, erradicarlos y que palmen de una vez. Inventar la receta para que todo desaparezca, porque ya nos quita el sueño definir la situación. Ustedes no saben nada, si se acaba, ¿quién labora para mí? Piensen un poco, no se agiles, de que vamos a vivir. Los que son ordinarios, tómenlo como un mal necesario. Excluidos, sin un peso, los tenemos bajo control. Descubrirás que con nosotros será mejor. Esa mañana te despertarás. Y descubrirás que sin nosotros será peor. Esto no se arregla más, el mundo ya es así. Y no va a cambiar, será siempre igual. Y ya ni los sueños, ya nadie más te escuchará. Vas a quedarte muy solo. ¿Yo? Sí, No, usted, si yo Raúl tengo Mendoza, plata, usted. tengo plata para repartir. Los pobres, no. Los pobres son una plaga, una peste, una epidemia, yo qué sé cómo pararlos, erradicarlos y que palmen de una vez. Inventar la receta para que todo desaparezca, porque ya nos quita el sueño definir la situación. Ustedes no saben nada, si se acaba, ¿quién labora para mí? Piensen un poco, no se agiles, de que vamos a vivir. Los que son ordinarios, tómenlo como un mal necesario. Muy buenos días, viernes 27 de septiembre, y titulamos esta columna de hoy, día 2/92, ¿quién tiene la culpa del aumento de la pobreza? Los datos del 52,9% de pobreza y 18,1% de indigencia que comunicó desde el INDEC para el primer semestre de 2024 en Argentina interpelan a toda la sociedad. Obviamente deben interpelar al gobierno, pero también a toda la sociedad, que frente a que casi 1 de cada 5 argentinos es indigente, ya no pobre, es decir, no come o come salteado. No hay ideologías, no hay diferencias políticas que nos permitan debatir, intercambiar y trabajar juntos para pensar soluciones. Vamos a hacer un reconto de cómo llegamos a esta situación, cómo salir de ella y cuáles son las responsabilidades que a cada uno le cabe. Por eso abrimos esta columna de hoy con ¿por qué hay más pobres?, de La Buena Moza. Podríamos afirmar que la pobreza como problema empezó en la dictadura militar. Si bien solo se tienen números de pobreza nacional desde el retorno de la democracia en 1983, había otras mediciones que ponderaban la pobreza
especialmente en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En 1974 esos datos indicaban que 4% de los hogares del conurbano estaban por debajo de la línea de la pobreza. Luego de 4 años de dictadura militar ya se empezaba a sentir el aumento de la miseria. En 1980, por ejemplo, la porción de la población que atravesaba esa situación de pobreza se había duplicado, alcanzando el 8%, según los datos del Centro de Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires. En octubre de 1982, es decir, 14 meses antes del regreso a la democracia y 2 años después, del último dato de 1980, en el conurbano lleva casi al 22% de los hogares. Ese aumento de la pobreza durante la dictadura militar fue considerable, imposible de ocultar y absolutamente objetivo. Según un estudio presentado en el Congreso de Estudios del Trabajo, escrito por Manuel Espro y Damián Soratini de la Universidad General Sarmiento, este aumento de pobreza se debió a la destrucción del tejido industrial que significó la política de reprimarización de la economía argentina por el gobierno militar, es decir, menos empresas nacionales dando trabajo y en consecuencia una mayor cantidad de desempleados y pobres. Quienes nos siguen desde hace tiempo habrán escuchado que nosotros tenemos otra tesis que no hace solamente responsable al gobierno de la dictadura militar, que tiene obviamente su enorme cuota de responsabilidad, sino a un fenómeno convergente que lleva más de 50 años, que es el ascenso de China a la categoría de productor industrial mundial barato, logrando que 400 millones de chinos pasaran del campo a la ciudad. Y esos mismos trabajos que generaron los 400 millones de chinos quitaron trabajo en todas partes del mundo, trabajo industrial fundamentalmente. No es casual que la coincidencia entre que China se vuelca al capitalismo después de la visita de Kissinger y de Nixon en los años 70 a China, con que al mismo tiempo la Argentina comienza una decadencia que ninguno de los gobiernos puede resolver, ni la dictadura, ni el gobierno de Alfonsín, ni el gobierno luego de Menem, ni el gobierno de, en parte, el kirchnerismo al final, porque también Cristina Kirchner tuvo que aumentar la pobreza de lo que había mejorado en el gobierno de su marido y el primer gobierno de ella, Macri lo mismo, Alberto Fernández lo mismo y ahora Milei. Ahora hay una diferencia entre quienes no logran resolver el problema del aumento de la pobreza y quienes por el contrario no se hacen problema de eso o por el contrario lo pueden llegar a promover, como es lo que vamos a hablar a lo largo de esta columna. Vamos primero al regreso a la democracia. En 1985 se llevaban 2 años del gobierno de Alfonsín y hay un célebre discurso, era el año además del comienzo del juicio a las juntas militares, y el Plan Austral, que había registrado una baja de la pobreza de 14%. Vamos a escuchar el fragmento de Alfonsín luego de ganar las elecciones, exultante. Primero vamos a escucharlo de 1983, hablar de que estamos decididos, absolutamente decididos, dijo textualmente, a librar un combate contra la miseria y la pobreza. Porque la defensa de los derechos humanos no se agotan en la preservación de la vida, sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza en nuestra nación. Bueno, claramente el diagnóstico de Alfonsín era correcto, o sea, durante la dictadura la pobreza había escalado enormemente, pero lamentablemente él no logró solucionarlo. Luego de 2 meses de dejar el gobierno en 1989, la pobreza volvió a subir al 20% y ya en octubre de 1989 la pobreza había subido al 38%. Obviamente esa suba sideral en pocos meses tiene que ver con la hiperinflación de 1989. Sobre estos puntos podemos detenernos porque se evidencia un péndulo que se viene repitiendo en la política nacional. Por un lado, el tristemente célebre discurso del ministro de Economía de la dictadura, Alfredo Martínez Dios, en el que a partir de hoy rompemos la telarancia de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario que tragó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. Parece ser un discurso que textualmente repite hoy Javier Milei. Y por otro lado, la deuda externa, dejada por la propia dictadura, que debió afrontar en combinación con las políticas sociales y de intervención económica, hicieron que el gobierno deba recurrir a la emisión monetaria y termine en una hiperinflación que multiplicó la pobreza. Es decir,
cuando se apuesta por todo al mercado sin injerencia estatal, se pierde la industria local, como ya lo vimos en aquellos años de la dictadura. Se pierden puestos de trabajo, aumentando la pobreza, y cuando se apuesta con todo a resolver los problemas con la injerencia estatal, aumentando el gasto público y las políticas sociales, se terminan generando en una escalada inflacionaria que también multiplica la pobreza. Es decir, tanto una receta como la otra se han demostrado absolutamente incompetentes. Los años siguientes fueron repartiéndose en ese vaivén. Vamos a escuchar ahora a Menem, antes de asumir, refiriéndose al tema de la pobreza, el discurso de Menem, presidente electo en 1989. Textualmente: vengo a convocarlos para librar la batalla contra los que buscan la miseria, la pobreza y el hambre continúen. Es importante tener claro que todos vienen a solucionar el problema de la pobreza, ¿no? Recuerden que Macri decía que lo juzguen por la reducción de la pobreza. Como vemos, no es solamente una promesa incumplida de Macri, fue de todos. Ahora, en el caso de Menem. Vengo a convocarlo para librar la batalla contra los privilegios, los intereses creados, la maraña inmensa de los especuladores, de los usureros, de los que buscan que nada cambie para que la miseria, el atraso, la pobreza y el hambre continúen en la República Argentina. Con el control de la hiperinflación, de hecho Menem tuvo una hiperinflación, la política aplicada de la convertibilidad, hubo una drástica disminución de la pobreza. Pasó de 38% cuando asumió a 22% al finalizar el primer mandato. Sin embargo, escaló al 27% en su segundo mandato como subproducto, como decíamos, de la destrucción del tejido industrial. Este modelo terminó de explotar en el año 2001, cuando la pobreza ya había llegado al 47%, luego en el 2002, y en ese 2002 llegó a un extraordinario 66%, la mayor cantidad de pobres en la historia de la Argentina. Allí nuevamente la discusión es quién es responsable, el que salió de la convertibilidad o quienes la entraron en la convertibilidad. El aumento de pobres al 66% en el 2002 respecto del 47% del 2001, es decir, ese aumento de 20% de pobres y llevando a la Argentina a 2/3 de pobres en 2002, es culpa de quien hizo la devaluación asimétrica, es culpa de Duhalde, de la mala praxis de Duhalde, es culpa de la convertibilidad de Cavallo. Durante el kirchnerismo, siempre las culpas son combinadas, ¿no? Y durante el kirchnerismo, la combinación del superprecio de las commodities, de las políticas públicas del kirchnerismo, que también tienen su mérito, redujo la pobreza, aunque no de manera significativa en términos históricos. Cristina Kirchner terminó su mandato con una pobreza de 30%, es decir, 8 puntos por encima de los números que tenía al finalizar la dictadura, que era 22%. De cualquier forma, vale decir, nada que ver con el 66% que se generó en el año 2002 después de la salida de la convertibilidad. De igual manera, los números del INDEC en este proceso, como sabemos, tienen sus discusiones, sus denuncias, la alteración de datos, ese mismo péndulo de que hablamos puede verse entre los gobiernos más recientes de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Durante el de Macri, la pobreza aumentó 5%. Según el informe de la AFIP, cerraron 25.000 pymes durante el gobierno de Cambiemos, y la desocupación había ascendido al 9,3%. Es decir, el gobierno de Aníbal Fernández tal vez es el momento más paradigmático, porque en el otro polo del péndulo del cual hablamos, una situación prácticamente de pleno empleo, un gasto estatal, aumento considerable de la pobreza al mismo tiempo. ¿Por qué? De hecho, hay que reconocer que el fenómeno no comenzó con él, el de los trabajadores formales pobres, y por otra parte también remarcar que el impacto del COVID aumentó la pobreza en todo el mundo, independientemente del desempeño de cada gobierno. Sin embargo, aún con la recuperación económica de por medio post-COVID, el gobierno de Fernández terminó con 41,7 pobres. Y ahora vamos a una discusión que vamos en este péndulo de un lado al otro, al presente. Vamos a escuchar, por un lado, le vamos a pedir a nuestro locutor, primero Lean López Caucero, que nos lea el tuit de Juan Grabois, y luego lo vamos a hacer lo propio con el de Macri. Empecemos con Juan Grabois. Derrotar a esta catarba de hijos de puta que deliberadamente arrojaron en la pobreza a 5 millones de argentinos en 6 meses es una obligación moral y social.
Si los empobrecedores vocacionales que gobiernan te siguen vendiendo el cuento de que son los salvadores del país, discúlpame, pero te están tomando de boludo. Si Bullrich, Sturzenegger y Caputo, los que deciden mientras Milei tuitea, 3 garcas marca cañón que participaron de los 3 ciclos de endeudamiento externo y concentración de la riqueza más grande de la historia democrática argentina, te siguen vendiendo que ellos no son la casta, de nuevo, te están tomando de boludo a vos. Frente a semejante agresión, la indiferencia es complicidad. La resistencia no alcanza. Hay que prepararse para el contraataque. Ahora vamos a pedirle a nuestra locutora Camila Ansaldo que nos lea el tuit de Mauricio Macri responsabilizando al gobierno anterior exclusivamente del aumento de la pobreza. No nos engañemos, las consecuencias del populismo se pagan, siempre. Argentina entró en recesión y en una pre-hiperinflación en 2023 debido a la catastrófica política económica de Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico al que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. Crecer y bajar la inflación son condiciones necesarias para que disminuya la pobreza. Y el gobierno del presidente Milei ha dado los primeros pasos para avanzar en esa dirección. Recién en las próximas mediciones de pobreza podremos juzgar el éxito o fracaso de esta administración. Bueno, no es tan así, ¿no? Porque si existe la palabra mala praxis en medicina, no es porque el enfermo no venga enfermo, sino porque el tratamiento que se aplicó no fue el correcto y aumentó, como se dice habitualmente en las abuelitas, el remedio fue peor que la enfermedad. Actualmente podemos decir que Milei representa obviamente el extremo del péndulo opuesto y vamos a tratar de ver cuánta responsabilidad hay, como dice Macri, del gobierno anterior. Vale la pena prestar atención de que él pone primero a Massa, ¿no? O sea que el odio que tiene contra Massa lo coloca como primer responsable, incluso antes que Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Vamos en esta idea del péndulo, opuesto a esta extraordinaria responsabilidad en el manejo de la economía del Estado. También está la combinación de que crezca la pobreza 11% en solo 6 meses. Y vamos a tratar de explicar si hubo mala praxis por parte del gobierno actual en solucionar la herencia que sin ninguna duda era mala del gobierno anterior, y si frente a la misma enfermedad otro médico hubiera aplicado otra terapia, hubiera aplicado la terapia que supuestamente sería correcta y que el médico que operó cayó en mala praxis. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a ir a el Milei candidato. Cuando el Milei candidato hablaba de dolarización, todo el tiempo decía dolarización y que iba a dolarizar y eliminar el Banco Central, y al mismo tiempo parecía impulsar él mismo una corrida cambiaria. Vamos a escuchar a Milei el 9 de octubre de 2023 decir literalmente: el peso no puede valer ni para excremento. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos, que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. No solo eso, sino en otra entrevista se lo consultó a Milei si le preocupaba que sus dichos sobre la dolarización generaban un aumento del valor del dólar y finalmente una inflación creciente, inclusive una posible hiperinflación. Y él respondió que no, que al contrario, que eso facilitaba la dolarización, es decir, hacía falta menos dólares si había una hiperinflación. Recordemos que en octubre, noviembre del año pasado, el dólar libre, el dólar blue, costaba 1.300 pesos, lo que hoy sería 3.000. Ese era el valor al que se fue el dólar libre, por las expectativas de que Milei iba a dolarizar, cerrar el Banco Central y por lo tanto, por la cantidad de dólares que había, el dólar iba a aumentar enormemente. Esas expectativas de dolarización y de aumento del dólar hicieron que los precios también aumentaran en esa proporción. Pero quien lo explicó mejor fue acá mismo, el viceministro de Economía de Massa, Gabriel Rubinstein, ayer en este programa. Vamos a escucharlo. Digamos,
y no se generó la hiperinflación previa que le hubiera gustado. Milei lo dijo públicamente, que le hubiera gustado una hiperinflación para que allane el camino. Entonces él tuvo que operarse una realidad donde no había tal hiperinflación. Después, por supuesto, se encarga de decir que veníamos a una inflación del 17%, un montón de cosas para decir que todo era pasado, ¿no? Pero concretamente la devaluación del 140%, si tomas impuestos al país, la hizo él. Y el despelote inflacionario de diciembre lo hizo él, no fue. Pero bueno, él se encargó bien de marketinear el tema. Ahora sí, volvemos aquí al presente y vale la pena marcar que no habla de 118% de evaluación en diciembre Rubinstein, sino de 140% porque le agrega el impuesto país. Vamos a escuchar a Javier Milei en la Bolsa de Valores de Wall Street planteando claramente de que sacará el cepo cuando la devaluación mensual converja al índice inflacionario del 2%, es decir, al crawling peg, a la inflación autoproducida por la propia devaluación que hace el gobierno, y este reconocimiento de que el 2% de devaluación mensual es una devaluación que produce una inflación autoproducida, también vale para aquel 118% de diciembre. Y obviamente con el impuesto país al 140%. Vamos a escuchar a Milei hace muy poquitos días, 23 de septiembre, allí en la Bolsa de los Estados Unidos. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Básicamente ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4% y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Por lo tanto, esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica. Claramente, inflación autoinducida. Si el 2% del crawling peg, es decir, de la devaluación que todos los meses produce el gobierno sobre el peso a favor del dólar, genera 2% de inflación autoinducida, obviamente aquel 118% más el impuesto país 140% también era inflación autoinducida. Es decir, que ese 100% de inflación agregada que tuvimos en los primeros meses del gobierno de Javier Milei fueron autoinducidos por la devaluación que él produjo en diciembre. Y como decía antes, mejor con más inflación, yo lo titularía inflación querida, cuanto más inflación, más barato o menos dólares hacía falta para dolarizar. Pero finalmente no dolarizó, ese no era el punto, de la misma forma que Menem proponía salariazo con una efectividad electoral muy equivalente. Javier Milei proponía dolarización y creyendo mucha gente ingenuamente de que eso significaba un aumento de su salario, del poder de compra de su salario. Quien claramente lo explicó fue Carlos Melconian cuando dijo: esto es más licuadora que motosierra. No sé si tenemos un pedacito de Melconian diciendo eso, a ver, lo vamos a colocar. Y luego financiero, esto es con intereses o sin intereses, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. Es decir, la pregunta central que hay detrás de lo anunciado hasta acá es cuánto da la inflación y cuánto da la recesión. Claro. ¿A dónde empieza a volar la inflación en diciembre, enero, febrero, marzo? Por supuesto. Entonces, de lo que ¿Y a dónde la ves? ¿Volando arriba del 20, 30, 40? Y bueno, hoy estoy más preocupado por el tema de la inflación, porque la inflación va a venir por arriba de lo que me imaginaba. A ver, para explicarlo de manera concreta, obviamente había 40% de pobreza y probablemente hubiese aumentado sea cual fuera el gobierno que hubiese asumido, pero no en esta proporción. ¿Por qué? Porque el actual gobierno colocó la reducción del déficit fiscal como prioritario sobre cualquier otro elemento, considerando que
Esto era lo que luego iba a producir por efecto mejoras en todos los demás elementos. Para producir ese déficit, esa reducción del déficit fiscal, como era obvio que no podía ser simplemente reduciendo a la casta política, lo que tuvo que hacer es producir una reducción de los ingresos de todos los privados a través de un aumento sideral de la inflación querida. Es decir, con la inflación licuaba el gasto público. Al licuar el gasto público logró que probablemente 2/3 de la reducción del déficit fiscal que teníamos fuera simplemente por esa licuación, o sea, por empobrecer a todos los argentinos que reciben una remuneración fija, es decir, probablemente el 90% del país en distintas proporciones. O sea, fue una inflación, como él mismo confesó en la bolsa de Wall Street, autoproducida, autoinducida, con el objetivo de bajar el déficit fiscal, con el objetivo al mismo tiempo de reducir el poder de compra de la mayoría de la sociedad, de frenar también la inflación a través de una profunda recesión. Es decir, con dos objetivos. Primero, licuar el déficit fiscal y segundo, atenuar la inflación a través de una recesión. Distintos médicos hubieran aplicado distintas terapias, como decíamos, por eso existe la palabra mala praxis en medicina, y la discusión siempre es una discusión académica, teórica, se podría haber hecho de otra manera. Macri siempre repetía de que hay un solo camino. Las ciencias sociales enseñan que siempre hay varios caminos. Este camino que planteó el actual gobierno es visto por el expresidente Macri como el único camino posible, dada la situación que se recibió en diciembre. Claramente no era el único camino, y la responsabilidad del aumento mayor de la pobreza es de este gobierno, como será el mérito, si finalmente su política económica tiene éxito, de luego reducirla de manera más drástica de lo que lo hubiera reducido un proceso gradual. Como siempre, la historia se escribe en el futuro. Veremos dentro de un año en qué situación estamos. Mientras tanto, con un poco de humor, vamos a cerrar con esta canción de La Buena Moza, porque hay más pobres. Una peste, una epidemia, yo que sé cómo pararlos, erradicarlos y que palmen de una vez. Inventar la receta para que todo desaparezca, porque ya nos quita el sueño definir la situación. Ustedes no saben nada, si se acaba, ¿quién labora para mí? Dicen un poco, no se alquilen. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación.